Cuando Dios quita algo de tu camino o cambia tus planes, déjalo actuar porque Él siempre sabe lo que hace. Su tiempo es perfecto y su plan es maravilloso. Este mensaje encaja en la siguiente historia. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo hasta el final del video. Si te gusta mi contenido, regálame un dedito arriba y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo y activar la campanita. Así me ayudas a crear más contenido cada semana. Si me sintonizas a través de TikTok y quieres ver los videos completos, a la par del botón seguir te enlaza a mi canal de YouTube. Vamos a comenzar con esta historia. Castellanos rompió las reglas. José Arturo Castellanos nació en San Vicente el 23 de diciembre de 1893, fue militar y diplomático salvadoreño, hijo del general Avelino Castellanos e Isabel Contreras. Realizó sus estudios militares en la Escuela Politécnica Militar en El Salvador y otros estudios en Italia. Contrajo matrimonio con María Schurman, de nacionalidad suiza. La familia tuvo 3 hijos. Durante 26 años ejerció su carrera militar hasta alcanzar el rango de segundo jefe del Estado Mayor General del Ejército de la República de El Salvador. El coronel Castellanos vivió una época llena de conflictos políticos en El Salvador y para 1930 un gobierno militar reprimía activamente a la oposición. Castellanos no se quedaba callado, pues él consideraba que habían muchas injusticias con todo lo que estaba sucediendo. Se involucró dando sus puntos de vista contra todo lo que veía. Estas acciones lo llevaron a tener problemas y el gobierno salvadoreño lo vio como un rival. Ya estaba incomodando al sistema político que era gobernado por el presidente de ese entonces, Maximiliano Hernández Martínez, esto en 1935, razón por la cual fue designado cónsul general en Liverpool, Inglaterra en 1937 y en 1954 fue asignado al consulado de El Salvador en Hamburgo, Alemania y finalmente fungió como cónsul en Ginebra, Suiza entre 1941 y 1945. Castellanos era un diplomático distinguido y que mantenía relaciones personales con muchas personas de negocios y con cargos similares al de él. Castellanos comenzó a ver todas las injusticias que sucedían con el pueblo judío, pues Adolfo Hitler en esa época comenzaba a preparar sus ideales de superioridad de la raza aria y esta es su manera de justificar el genocidio más grande de la historia contra miles de judíos y miembros de otras razas. Miles de personas inocentes que no habían cometido ningún crimen por el tan solo simple hecho de ser judíos fueron enviados a campos de concentración donde vivían en las peores condiciones. Tanto enfermos, niños, adultos, ancianos eran exterminados y algunos eran enviados a las cámaras de gas. Para ese entonces Castellano hizo amistad con un hombre de poder judío llamado Georgi Mandel, quien lo sensibilizó sobre aquella triste realidad a la que él y su familia estaban expuestos. Esa misma realidad para millones de judíos. Sin informarle al gobierno salvadoreño, Castellanos emitió visas a su familia y a su amigo Mandel, no sin antes cambiarle el apellido de Mandel a Mantelo a la versión española para que le creyeran que era ciudadano salvadoreño. Con esos documentos, Mantelo logró sacar a su familia de Rumanía. La familia fue detenida por los nazis, sin embargo el pasaporte que le confería la nacionalidad salvadoreña lo salvó de ir a aquellos precarios campos de concentración. Al ver que este plan había funcionado, Castellanos y Mantelo pusieron en marcha la misma práctica para poder ayudar desde el consulado salvadoreño en Suiza, un país neutral, a miles de judíos que eran perseguidos por los nazis. Esta hazaña comenzó cuando Castellanos creó el cargo ficticio de primer secretario, quien lo ocupó Georgi Mandel en el consulado de Ginebra, y es así como el coronel Castellanos protegió a su amigo. Desde entonces Castellanos emitió los llamados certificados de libertad y él sería el salvador para miles de judíos que intentaban escapar del holocausto nazi. Europa estaba ocupada por los nazis y aquellos judíos que eran ciudadanos o que tenían documentos oficiales de otros países podían evitar ser deportados. Con el consentimiento de Castellanos, Georgi Mandel, ya bajo su cargo de secretario, emitió cientos de documentos que identificaban a miles de judíos europeos como ciudadanos de El Salvador. Georgi se tomó el atrevimiento de enviar copias autenticadas de estos certificados para que sus portadores se salvaran de los nazis. Ellos continúan dando visa a otras familias judías que también eran perseguidas por los nazis. Sin embargo, Castellanos le había comentado a un amigo y mediante ese amigo llegó a oídos del presidente salvadoreño
quien al enterarse le prohibió determinantemente a Castellanos se siguieran entregando este tipo de visas. Falta por establecer si Castellanos Contreras actuó o no a espaldas del dictador Maximiliano Martínez, dada la afinidad y la simpatía que éste sentía por Adolfo Hitler y Benito Mussolini. En el 2005, 60 años después, en el consulado salvadoreño de Ginebra, Suiza, se hacían unas excavaciones y estas personas encontraron una maleta en el sótano con más de 1000 certificados originales que portaban apellidos comúnmente judíos. Según investigaciones, los documentos en la maleta representaban actividades clandestinas que Castellano y Mantelo habían seguido realizando en secreto desde Suiza, retando la prohibición del gobierno salvadoreño. Ambos diseñaron un documento de nacionalidad salvadoreña que no era el verdadero, y el señor Mantelo le reproducía, y se sabía que tenían una máquina pequeña dentro del consulado donde alumnos ayudaban a la reproducción inmediata de esto. No eran originales para el gobierno salvadoreño, ya que era diferente el documento, pero el cónsul tiene la autoridad de hacer y firmar documentos, así que era como si fuesen originales, y para ese entonces estas visas consulares firmadas por Mantelo fueron distribuidas por toda Europa a familias judías, y quienes al portar estos documentos podían acudir a buscar refugios en países neutrales. Para entonces había sido elegido un nuevo presidente en El Salvador y había un canciller que estaba confundido por la cantidad de judíos salvadoreños que estaban presentando documentos para salir de sus respectivos países en Europa. Este envió una carta a Estados Unidos diciendo que cómo era posible que habían tantos judíos que estaban saliendo de Europa y que eran salvadoreños. Entonces se dan cuenta y el gobierno estadounidense ratificó y le dio legitimidad a aquellos documentos, y dijeron que realmente esos documentos ayudaron a salvar la vida de entre 40.000 y 50.000 judíos, tanto en Hungría, Rumania, Francia, Polonia y otros países europeos del Holocausto. Esta oportunidad fue muy grande para muchas personas que ni sabían que El Salvador existía y mucho menos dónde estaba este país. Muchos pensaban que era cerca de Brasil. Embarcaron y llegaron a tierras cuscatlecas para rehacer su nueva vida, alejados de aquel régimen creado por Hitler donde murieron miles de personas. Se conoce de un sobreviviente del Holocausto que narra su historia, que él no usó un documento, simplemente vio que otros lo usaban y decían que eran del Salvador. Cuando llegan por él los nazis, se paró y les dice con sus manos: «San Salvador, San Salvador». Acto seguido a esto lo deportaron y fue salvado de enviar a un campo de concentración. Él ni siquiera tenía idea de dónde estaba este país y que con solo mencionarlo le había salvado la vida. La historia de Arturo Castellanos permaneció oculta. Sin embargo, un autor judío, buscando información sobre Castellanos, viajó a El Salvador para escribir sobre este hombre héroe que un día arriesgó su vida para salvarla de otros. Se conoce que Castellanos murió en la pobreza y olvido en San Salvador el 18 de junio de 1977. Su historia se ha dado a conocer gracias a una serie de circunstancias que se han dado poco a poco. El coronel Castellanos nunca recibió ningún tipo de reconocimiento por este acto humanitario, ya que sus familiares comentan que él era una persona muy reservada y no comentaba nada. En el año 2010 se le reconoció como Justo entre las Naciones, un honor entregado a pocos en el museo más importante del Holocausto en Israel. El coronel Castellanos ha recibido otros reconocimientos, como el nombre de una calle en San Salvador y en Los Ángeles, California, una escuela elemental que también lleva su nombre. Quien salva una vida, salva al mundo entero. El libro de la ley judía.